ciclo de, cuarta actividad que hacemos en el marco de este ciclo de talleres y charlas que hemos denominado Lab to Market. Esta es una iniciativa que realizamos desde la Oficina de Transferencia Tecnológica de la Universidad Católica, gracias a un financiamiento y a un apoyo de Corfo, que estamos impulsando este ciclo de actividades y que vamos a culminar con un evento presencial el 6 y 7 de septiembre. Ya abrimos la convocatoria, estamos muy emocionados porque vamos a tener esta actividad presencial. Hace más de 2 años que no hacemos nada masivo presencial. Va a ser un evento en el Museo de Artes Visuales Mavi UC, en Santiago, en el centro, cerca de Casa Central, así es que le vamos a estar además dejando el link de inscripción en el chat, porque a todos los que han participado en este ciclo de talleres sería muy emocionante y muy interesante que puedan participar además en este espacio presencial donde vamos a ir discutiendo estos temas. Partimos el ciclo en junio, a fines de junio, y ahora ya estamos cerrando este ciclo. Yo les decía que lo estamos haciendo gracias al apoyo de Corfo a través de su programa Viraliza. Y el foco de este ciclo tiene que ver con cómo impulsar emprendimientos tecnológicos que tengan impacto en el medio ambiente. Y estuvimos haciendo distintos temas relacionados con este gran marco. Y en este cuarto ciclo vamos a hablar sobre inversión sostenible y la relación que pueden tener emprendedores y emprendedores tecnológicos particularmente con inversionistas, y cómo existe en el mundo de las inversiones esta mirada que tiene que ver con la inversión sostenible, con una inversión que se preocupa por temas sociales, medioambientales, más allá de los réditos económicos que siempre van a ser relevantes, pero también hay una mirada más integral. Y para eso invitamos a 2 personas. Primero voy a presentar a la primera expositora, que es María Ignacia García. Ella es consultora en desarrollo e inversión responsable, es experta en estos temas, y ella va a hacer una presentación más introductoria y nos va a presentar los conceptos relacionados con esta mirada, con este enfoque de la inversión sostenible. Y luego vamos a tener a Cristian Borque, que es Managing Partner de Insignia, un fondo de inversión que está trabajando en esta mirada, y él va a hacer un aterrizaje respecto a cuáles son los desafíos, cómo se está desarrollando este tipo de inversión con foco en la sostenibilidad y en el medio ambiente, cuáles son las problemáticas también, y yo creo que esta es una muy buena oportunidad para que después podamos conversar, levantar preguntas. Me imagino que naturalmente tenemos muchas personas que vienen del mundo de las universidades, tanto de la Universidad Católica como de otras universidades, tanto nacionales como en Latinoamérica, y estábamos saludando a algunos colegas de Paraguay. Entonces, es una oportunidad muy interesante para hablar con inversionistas, con personas que están en este enfoque, hacer las preguntas desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de los que estamos apoyando emprendimientos, desde la perspectiva de los emprendedores tecnológicos, sobre cómo enfocarnos y cómo avanzar en esta mirada y en este camino. Así es que, sin más preámbulo y más introducción, quiero dejar con ustedes primero a María Ignacia. Ella tiene más de 10 años de experiencia profesional en la industria financiera. Ella tiene el foco en el desarrollo corporativo en temas de inversión sostenible, y en esta lógica del ESG, que ella nos va a explicar qué significa esto. Trabajó previamente en el relacionamiento con clientes en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Y ella es ingeniera comercial de la Universidad Católica de Chile y tiene un diplomado en gobierno corporativo de la misma universidad y un certificado de sostenibilidad corporativa en NYU Stern. Así es que, María Ignacia, todo tuya el escenario. Muchas gracias, Nancy. ¿Se escucha bien? Cualquier cosa me van diciendo, ¿bueno? Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron por el interés en este tema. Espero que sea de utilidad. Como dijo Nancy, yo voy a hacer una introducción bien general, mi experiencia desde una gestora de activos local, con foco más bien en activos listados, ¿no? En inversión en empresas más grandes, así que quizás es distinto como la etapa en que están ustedes, pero luego Cristian va a ser el complemento perfecto para seguir desarrollando el tema, digamos, como a la escala que quizás están viendo ustedes hoy en día. ¿Ya? Bueno, el objetivo de la presentación es abordar sobre todo conceptos. Ahí sí paso. Es abordar los conceptos que están en torno a la inversión sostenible y los criterios ESG, como dijo Nancy.
y por el tiempo que tenemos va a ser bastante rápido y superficial, pero ojalá encuentren oportunidades de seguir hilando estos conceptos de cara a los proyectos que están llevando en investigación y en desarrollo, ¿no? Este tema de la ESG o ESG es un tema que está muy en boga, está en un momento crítico hoy en día, porque ha generado mucho interés, pero a la vez ha generado bastante confusión y dudas, que es lo que vamos a ver. Y donde yo creo que lo central es realmente apuntar al fondo, que yo diría que es la cooperación sobre todo para alcanzar las metas de sostenibilidad que se han logrado acordar, como son los compromisos de reducción de las emisiones de carbono, ¿no? Entonces, ¿qué es la inversión sostenible? La inversión sostenible es aquella que considera aspectos ASG en la evaluación de las empresas, de los proyectos de inversión y en la construcción de los portafolios de inversión, ¿ya? Y esto se basa en entender sobre todo las interdependencias entre las empresas y su entorno social y medioambiental. Y aquí quise dejar de exprofeso esta lámina que en realidad la saqué de una presentación de la Comisión para el Mercado Financiero, que es el regulador en Chile del mercado financiero, para dar cuenta de que esta es una tendencia que ya está bastante instalada, ¿no? Si ya lo tiene como bajo la mano el regulador, es porque realmente se han metido todos los actores y es algo que ya está instalado. ¿Ya? Lo primero que yo quiero mencionarle es que la inversión con criterios ESG es muy importante entender que parte de motivaciones distintas, ¿ya? Y estas motivaciones repercuten en lo que se espera de la inversión responsable, ¿ya? Para algunos se trata de invertir alineado a los valores, a lo que son las creencias personales, y aquí tenemos mucho de criterios de exclusión en industrias o en empresas que tengan controversias, ¿no? Que sean controvertidas. Para otros segmentos se trata de sobre todo administrar riesgos, de entender los riesgos derivados de los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, y generar retornos que sean sostenibles en el sentido de sostenidos en el largo plazo, que se puedan replicar en el largo plazo, que se pueda generar consistencia. Y esto se basa en un entendimiento de que hoy en día el valor de las compañías se basa sobre todo en activos intangibles, como su marca, su reputación, que están muy expuestos a las controversias, y que también estamos frente a una creciente regulación de lo que tiene que ver con las externalidades que generan las empresas. Entonces, bajo esta mirada, el ESG apunta mucho a entender cómo el entorno afecta a la empresa, por eso hablamos de materialidad financiera. Y luego para un tercer grupo, la inversión sostenible o la inversión con criterios ESG, se trata de realmente buscar hacer un impacto, hacer una diferencia, marcar una diferencia respecto de una cierta problemática, ¿ya? Y como vamos a ver, la inversión sostenible se puede materializar, se puede implementar con distintos enfoques que ya les voy a mostrar, y cada uno de esos enfoques está como relativamente asociado, tiende a estar asociado a cada una de estas tres motivaciones, ¿ya? Y acá tenemos los enfoques, la implementación práctica de lo que es la inversión sostenible. Tenemos desde los criterios de exclusión, que como les decía, están bastante asociados a la mirada ética, ¿no? A la mirada valórica, donde dejo fuera ciertas industrias, ciertas empresas por tener ciertas controversias que no están de acuerdo sobre todo a los valores o me generan como un perjuicio en términos reputacionales. Tenemos el enfoque Best in Class, que en vez de dejar fuera, realmente estoy haciendo una selección puntual de las empresas que tienen un mejor desempeño en temas ASG de sostenibilidad. Tenemos dos enfoques que están muy orientados a lo que tiene que ver con la materialidad financiera, que es la integración de variables de ESG en el análisis, que tiene que ver con entender cómo a nivel de las proyecciones financieras de la empresa, en los supuestos que yo estoy haciendo para modelar eso, pueden intervenir aspectos sociales o medioambientales, ya a nivel de las proyecciones de ingreso, a nivel de las proyecciones de costo, de la tasa de descuento, en fin, cómo se evalúa desde el punto de vista muy financiero una empresa, cómo puede estar afectado. El enfoque de lo que se conoce como la propiedad activa, que se basa sobre todo en las votaciones e involucramiento con las empresas, tiene que ver con
este enfoque está orientado principalmente a lo que es la inversión en acciones de la empresa, la propiedad de la empresa, y tiene que ver con estar muy presente, ser activo en cuanto a las votaciones en las juntas de accionistas, en acompañar a la empresa y estar ahí como apoyando mejoras en términos de su desempeño medioambiental y social y de gobierno corporativo. Y tenemos por último, bueno, los fondos temáticos, que es, como su nombre lo dice, digamos, se concentran en una cierta temática relacionada al desarrollo sostenible, o la inversión de impacto, que es aquella que ya busca un doble o un triple una doble o triple línea de resultados, ¿no? Con resultados que van desde lo económico, lo financiero, pero también en indicadores sociales o medioambientales. ¿Ya? Y bueno, estos enfoques también, la forma como se implementa esto, depende también de la clase de activo. No sé si acá todos entienden el concepto de clase de activo, pero como les decía antes, tenemos inversión dentro de lo que puede ser como la estructura de una empresa, dentro de lo que es como la propiedad de las acciones de la empresa, la compañía, o lo que es como una deuda, y dentro de eso tenemos los mercados que son públicos, los mercados que son privados. Entonces va a depender mucho de eso. Como les decía, por ejemplo, el enfoque de relacionamiento y de propiedad activa tiene mucho que ver con la participación en la propiedad, en las acciones, mientras que para una clase de activo como es la deuda, los bonos, la renta fija, se le llama de distinta manera, tenemos, por ejemplo, instrumentos como son los bonos verdes, bonos temáticos, que han crecido mucho, sobre todo en Latinoamérica. Hemos tenido bonos verdes, bonos sociales, bonos sostenibles, que son aquellos que combinan aspectos sociales y medioambientales, y los Sustainability Linked Bonds, que en el fondo son bonos que pagan, que rentan más, digamos, si es que la compañía incumple objetivos de sostenibilidad que se pone a nivel no solamente de un proyecto específico, que es lo que apunta a financiar la deuda, sino a nivel de toda su estrategia corporativa. Entonces es importante tener claro como que realmente existen distintas opciones, distintas miradas según el tipo de inversión al que estemos mirando. ¿Ya? Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de aspectos ASG? Podría haber partido hablando de eso, pero quise tirarlo para después porque, como vamos a ver, hay algunas dudas en relación a este término. Los aspectos ASG o ESG, por la sigla en inglés, digamos, se refiere a una serie de temáticas en los planos ambientales, sociales y gobierno corporativo. Dentro de esto destacan, por ejemplo, el cambio climático, las emisiones de carbono, temas de biodiversidad, de gestión de residuos, de manejo de agua. En los planos sociales tiene que ver con la protección de datos, la privacidad de los clientes, temáticas de diversidad e inclusión, relaciones comunitarias, un eje temático en derechos humanos a nivel de la empresa que también está cobrando mucha relevancia. Y a nivel del gobierno corporativo, que probablemente es la variable que a nivel como de análisis financiero está mejor integrada o que estaba más claramente como relacionada con la materialidad financiera, tiene que ver con la composición del directorio, con las distintas estructuras de gobierno corporativo, con las políticas de manejo de delitos y con el relacionamiento que puede haber con el lobby, con los distintos entidades más públicas. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que este es un concepto que no está tan claramente definido. Como ustedes vieron, es una lista de temas, pero que no es un listado exhaustivo, y que no es un listado, digamos, que tenga una bajada muy concreta en términos como de las métricas, de los indicadores, de los valores deseables que pueden estar detrás. O sea, por ejemplo, si hablamos de diversidad del directorio, de diversidad de género, que también es un tema que está en boga, bueno, ¿cuál es el número óptimo de mujeres en un directorio? Esas cosas como tampoco están tan definidas. Y en la práctica se ha dado que existe una serie de estándares que tienen que ver con reporte de información relacionada a los ámbitos ESG, que han ido surgiendo, que se han adoptado muchas veces como compromisos voluntarios,
y que se han ido un poco pisando en el tiempo. Y una serie también de proveedores, de empresas que han visto en esto una oportunidad también de crear un segmento de negocio en torno a proveer data ESG, así como existen proveedores de data financiera, de data ESG, pero que cada uno funciona con su propia metodología para recabar esta información, interpretar los datos y muchas veces dando lugar a lo que se conoce como un score ESG, que es un puntaje. Y que finalmente existe mucha divergencia entre las distintas miradas de los distintos proveedores y existen, como les digo, esta serie de estándares que finalmente han hecho que sea como difícil de mantener como el reporte de la data ESG sea ineficiente y también que genera cierta desconfianza. Entonces, gran parte de los esfuerzos en los últimos años han apuntado justamente a superar este desafío de la data ESG y se está transitando hacia estándares, hacia un estándar idealmente común a nivel global, así como existen los estados financieros bajo el IFRS, está la Fundación IFRS trabajando por generar un consenso en términos de data ESG mínima y con las características, digamos, que sea de calidad, que venga auditada, que esté basada en protocolos técnicos de medición, que realmente apunte a consolidar esto y a converger hacia algo. Y en paralelo, dado lo mismo, han surgido una serie de críticas al concepto ESG, a cómo la inversión sostenible también se ha basado mucho en una estrategia de marketing, de posicionamiento de las empresas del sector financiero. Hay una crítica a la falta de impacto, a la perspectiva, digamos, de que está el concepto ESG desde esta mirada de materialidad financiera, pero sin recoger lo que tiene que ver con la materialidad ya de cara al entorno. Y también un llamado a poner ojo en que la regulación sectorial a nivel de las industrias es súper relevante y no podemos basar la sostenibilidad solamente dejarla, digamos, a la voluntad y a la autorregulación de las empresas de la industria financiera. ¿Ya? Entonces eso es súper importante tenerlo claro. Hoy en día existe mucho debate y no podía no hacer esta presentación sin hacerme un poco cargo de esas discusiones, así que lo tenía que mencionar. Y en relación a eso, les pongo el caso de lo que es la taxonomía verde. La taxonomía también es un concepto bastante importante que hay que entender en el plano de las finanzas sostenibles. Y acá está el caso de la taxonomía de la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea ha definido toda una estrategia con una bajada, un marco regulatorio bien significativo en términos del desarrollo sostenible. Y dentro de ese paquete regulatorio planteó lo que se llama la taxonomía verde. Y ahí se definieron una serie de ejes temáticos, que son los que están acá a la derecha, ¿no? Que tienen que ver con qué actividades se van a considerar verdes. Bueno, primero tienen que estar dentro de uno de los 6 objetivos medioambientales que están acá, ya sea el cambio climático, tanto mitigación como adaptación, el tema de los recursos hídricos y marinos, la transición a una economía circular, la contaminación, tratamiento de la contaminación y el tema de la biodiversidad. Pero además algunas salvaguardias que tienen que ver con que, bueno, no solamente vamos a enfocarnos en reportar lo bueno, lo positivo, lo que queremos hacer de mitigar el cambio climático, pero también pongamos ojo en lo que quizás no estamos haciendo bien, ¿no? La actividad que se considere verde no solamente tiene que adherir a uno de esos 6 compromisos, líneas temáticas más que compromisos, sino que además no puede perjudicar al resto, y que además no puede contravenir la empresa que lo esté ejecutando algunas de las normas, digamos, comúnmente aceptadas de buenas prácticas empresariales. ¿Ya? Y esto es como un caso para ir viendo como la importancia que tienen las definiciones en generar consenso en el plano de finanzas sostenibles. Igual dentro de esto ha habido controversia porque, no sé si han seguido la discusión, pero se consideraron las actividades, la energía nuclear y la energía gas dentro de la taxonomía verde, y eso también ha generado muchas dudas. Pero más allá de estas dudas, de estos desafíos más técnicos, de esta bajada técnica, lo que yo creo que es importante destacar es que la inversión sostenible realmente apunta a
que la industria financiera vuelva a acercarse a lo que tiene que ver con la economía real, ¿no? Que cumpla un rol dentro de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Y si lo piensan, el poder entender lo que son los objetivos, los atributos ESG de una empresa, pasa mucho por estar cerca de esa empresa, digamos. Ya no podemos pensar en una industria financiera que está basada en instrumentos derivados, del derivado, sino que tiene que estar mucho más cerca de la inversión. Y eso hace también que sea como volver a reivindicar un propósito de la industria, una cercanía de la industria, ¿ya? También es súper importante el concepto de blended finance, de financiamiento mixto. La inversión sostenible creo que es importante rescatar que se basa en la colaboración. Cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de sistemas, de interdependencias, de sinergia, y por ende la colaboración es clave, ¿ya? Y el financiamiento mixto, o en inglés blended finance, apunta como a integrar un poco lo que tradicionalmente ha sido las donaciones o el capital, lo que se considera el capital paciente, el capital concesional, digamos, que está dispuesto ya sea a esperar mucho para recibir retornos o simplemente como ceder esos retornos con lo que es la inversión privada. Y en esto creo que es un concepto muy interesante, muy lindo seguir explorando, seguir desarrollando y realmente masificar más mecanismos como son, por ejemplo, los contratos de impacto social que se basan en el pago por resultado. Creo que como esta idea del financiamiento mixto es súper importante para lo que tiene que ver con la innovación y desarrollo, y también de cara a la infraestructura pública, ¿no? Para cerrar brechas, que es algo que sobre todo a nivel regional, es algo clave. ¿Ah? Y finalmente, creo que la inversión sostenible también, un concepto clave acá, es entender que se basa en la intencionalidad, ¿ya? Y acá puse algunos ejemplos súper misceláneos, digamos, de cómo cuando hablamos de inversión sostenible, estamos hablando no de una inversión donde yo solamente espero como obtener algo a cambio, sino donde uno, como el inversionista, está entregando algo, está entregando un poder. Se habla mucho de votar con la billetera, ¿no? Como de las decisiones de consumo y de inversión realmente pueden ser un voto. Entonces, acá está, bueno, el logo de la iniciativa de UNEP Finance, que es la iniciativa de las Naciones Unidas para las finanzas climáticas, que tiene que ver con cambiar las finanzas, financiar el cambio. Besura, que es una empresa privada, digamos, el poder de tus decisiones crea futuro. El Make My Money Matter, que es una campaña, una ONG en Reino Unido que apunta a que la ciudadanía sea más consciente de en dónde se invierten sus pensiones. Entonces, todo esto pasa también por una cierta mirada, un cierto cambio de mirada más cultural, más paradigmática, en torno a lo que es el poder de las finanzas y del capital. Y se relaciona mucho con otros conceptos como pueden ser el capitalismo de los stakeholders y esta búsqueda de impacto, ¿ya? Se habla así como en cierto punto se empezó a exigir información financiera y pasamos de esta mirada de retorno a retornos ajustados por riesgo. Bueno, hoy en día estamos transitando hacia una triple mirada de un paradigma de riesgo, retorno, impacto. Ya, y ahí hay un libro que se los recomiendo, es uno de los precursores de la inversión de impacto, que se llama The Impact Revolution. Eso, yo no sé cuánto tiempo llevo, pero lo último que les quería comentar, no tomé el tiempo, Nancy, así que si ya estoy muy pasada lo dejamos hasta acá, pero lo último que les quería comentar es lo que tiene que ver con el ecosistema en Chile, que también se ha ido desarrollando en base a los acuerdos, digamos, a lo que son como los compromisos, las alianzas y las iniciativas que existen a nivel global. El ecosistema chileno no ha estado exento de eso. Hemos tenido un montón de pequeños pasos, digamos, de distintas instituciones
desde el regulador, desde la Bolsa de Comercio de Santiago, desde organizaciones privadas que se han juntado para colaborar y seguir impulsando, digamos, un ecosistema más profundo en este ámbito. Por ejemplo, bueno, como les contaba, todo el tema de los bonos verdes, que fue en 2018, la Bolsa de Comercio de Santiago lanzó un segmento de bonos verdes. Eso fue después de que el 2017 CMPC se convirtiera en la primera empresa chilena en emitir un bono verde, pero que lo hizo en la Bolsa de Inglaterra, del Reino Unido, y no en Chile. Ese mismo año, el 2018, se llevó a cabo el encuentro Cataliza, digamos, para impulsar la inversión de impacto y reunió distintos actores del ecosistema. Eso después derivó en lo que hoy en día es el ESG, que es el grupo de inversión de impacto. El 2018 tuvimos los primeros signatarios de los principios de inversión responsable, que son una serie de compromisos que apuntan a incorporar los principios ESG dentro de las decisiones de inversión. Dentro de eso estuvo la Red Vial y otras administradoras. El 2019 fue un año súper significativo, porque fue el año que Chile estaba anfitrión de la COP, si bien después hubo algunos eventos que claramente la dejaron postergada, pero fue el año en que el Ministerio de Hacienda emitió sus primeros bonos verdes soberanos. Entonces ahí fue un ejemplo súper claro de cara al resto del mercado. Se impulsó la mesa de finanzas verdes a nivel de la Asociación de Fondos de Inversión, se armó este comité de sostenibilidad del cual participamos, se lanzó el Acuerdo Verde de la Industria Financiera, que reunió a la banca, a las administradoras de fondos de pensiones, de fondos de inversión, fondos mutuos, a las corredoras y a las compañías de seguro, para seguir como impulsando compromisos en términos de finanzas verdes. Han salido una serie de normativas por parte de las super de pensiones, y la que más destaco es la que se lanzó el año pasado por parte de la Comisión para el Mercado Financiero, que es la normativa la 461, que apunta a los requisitos de divulgación de sostenibilidad para los emisores de valores, y eso realmente ya viene a exigir transparencia, a exigir rendimiento de cuentas para las empresas grandes, pero dentro de eso se afecta toda su cadena de proveedores, ¿no? Entonces se espera que tenga bastante repercusión. Y ahí, bueno, creo que es muy importante, bueno, esto es un resumen de lo que les acabo de contar, pero ya que ustedes están en el mundo como de la investigación, del desarrollo y como emprendimiento, ya sea con base científico-tecnológica, como dijo Nancy al principio, pero también emprendimientos más sociales, tener en cuenta estas tendencias tanto para buscar capital como entender estos distintos tipos de financiamiento e inversión con tributos sostenibles, cuáles son las distintas ejes temáticos que les mencioné en algún minuto, dentro de lo que es como la mitigación, la adaptación al cambio climático, la biodiversidad, etcétera. Cuáles son las expectativas de relato o de medición de impacto que se están esperando hoy en día, y entender también estas oportunidades en establecer alianzas y mecanismos de inversión que sean mixtos, junto con otras entidades, pero también como proveedores o socios de negocio, con las empresas grandes, ya que, como les dije, la normativa les está pidiendo hacerse cargo como de toda su cadena. Entonces, ya sea como proveedores, o que estén las empresas como buscando socios para acelerar su transformación sostenible, es como que creo que donde están las oportunidades para desarrollar nuevos proyectos y nuevas empresas. Eso, los invito esta slide no la alcancé a terminar, pero vienen algunas referencias que se las puedo compartir después. Así que eso, espero que se hayan entendido dentro de lo que fue. Gracias, Ignacia. Vamos a tener esta presentación, la estamos grabando, así es que a todos los que, yo creo que esta parte final puede ser muy interesante para nuestro público, a las personas que están conectadas, así que vamos a compartirlas con todos ustedes, y además a subirla al canal de YouTube de la Dirección de Transferencia y Desarrollo de la Universidad Católica. Ahí van a poder tener acceso a estas presentaciones. Muchas gracias, María Ignacia. Bueno, a continuación, tal vez dejas de compartir para que podamos presentar a Christian Borke.
Cristian, ¿estás por ahí? Ah, sí, ahí estás. Entre tantas ventanitas. Si quieres comenzar a proyectar mientras te presento. Cristian Borque es Managing Partner de Insignia. Es socio fundador de Insignia Alternative Assets, que es el primer fondo latinoamericano de inversión de riesgo corporativo para proyectos verdes. Como les decíamos en la introducción, María Ignacia hizo una presentación más conceptual de estos temas y ahora Cristian va a contar su experiencia liderando este fondo de riesgo que invierte en proyectos verdes. Así que esa es una experiencia de primera mano respecto a estos temas. Él tiene más de 20 años de experiencia en el sector financiero, fue creador y líder del área de trading de la Reinvial, y él en sí mismo ha sido emprendedor, ha liderado varios emprendimientos exitosos, lo que es una experiencia que también puede ser muy interesante. Es ingeniero comercial, convención en economía y hizo el Global Executive MBA de UCLA. Así es que, Cristian, por favor, eh, para que puedas partir tu presentación. Muchas gracias, Nancy. Primero, más que nada, justamente un gusto saludarlo a todos y poder compartir esta experiencia que nosotros hemos tenido en Insignia. Nuestro objetivo acá es justamente compartir con ustedes algunos casos que nosotros hemos realizado. Vamos a comenzar primero con un frigorífico robotizado que está en etapa de construcción en Santiago, Chile, en Pudahuel, donde justamente reunimos la inversión con la sustentabilidad. Y cuando menciono reunir, es justamente lo que María Isabel mencionó antes, la problemática no solo de decir, sino de hacer. Hoy en día, la automatización de las cámaras de congelados con menos 20 grados se hacen manualmente. Hay personas que están dentro de esta temperatura y por lo tanto tiene restricciones sociales, ¿cierto? Hay hasta restricciones legales, cuánto tiempo tú puedes estar adentro. Froisan ha logrado utilización de aguas grises, ahorro energético entre 50 y 70%, refrigeración a través de CO2. Ya no estamos usando frión ni amoníaco, que son son químicos que son nocivos para el medio ambiente. Justamente esto es un proyecto que nos ha traído el mérito de poder optimizar cada uno de estos procesos. Y cuando digo optimizar, a través de justamente un proyecto de ozono que el gobierno de Chile, a través del proyecto de reconversión de cámaras frigoríficos sector agroindustrial, nos permitió acceder a la refrigeración a través de CO2. Por ende, es inerte a la materia que nos vamos a encontrar en el medio ambiente si llega a escapar. En el caso antiguo, hace 20 años atrás, se decía esto con amoníaco, y me entenderás que al estar al lado de poblaciones, si llegaba a escapar un poco de gas, podían sufrir grandes consecuencias a la salud. En los índices de energía, justamente, como podemos mencionar acá, un frigorífico tradicional utiliza alrededor de 1.4 kilowatts por pie cuadrado. Nosotros estamos utilizando 1 kilowatt, es decir, de inmediatamente tenemos 40%. Esto no se logra solamente a través del CO2, se logra también a través de aislación, un concepto que es bastante básico, pero bastante complejo cuando tienes alta movilidad. Entonces, hemos logrado una aislación de los 6 lados del cubo y por ende reduciendo fuertemente la utilización de energía eléctrica fotovoltaica que justamente estamos utilizando a través de Cerro Dominador. Y uno de los temas que, por ejemplo, mencionamos antes, energía fotovoltaica, los conceptos que detrás están, es que yo aparte de tener que consumir esta energía, tengo que certificarlo. Entonces, se debe certificar a través de empresas que autoricen que ese fotovoltaico es energía limpia, ¿ya? Porque dentro de la red eléctrica, a pesar que tú consumas energía o compres energía eléctrica limpia, podría darse el caso que tu utilización de energía venga de un tercero. Entonces, en grandes rasgos, lo que estamos hablando con frigorífico tradicional llega a utilizar el 75% de energía en este concepto. Nosotros esto lo reducimos fuertemente. Pero volviendo al tema que mencionábamos antes, ESG, ¿cierto? Medio ambiente, social y governance, tiene la problemática que no todo es certificable. En el tema medioambiental, que como está dentro de la polémica, uno puede certificar a través de un certificado que se llama certificado LEED, donde dan puntos por cada cosa que tú puedes realizar dentro de este proyecto. Este es para la etapa de construcción o etapa después, consecuente. Friosan es el primer proyecto industrial en Chile que ha logrado este mérito
que está en el proceso para poder ser certificado LEED dentro del mecanismo industrial. Hay varios edificios hoy en día que están construidos en Santiago y en Chile que ya cumplen con esto, y en Latinoamérica en general, pero el primero industrial. Pero cuando cambiamos a la problemática social, al governance que estamos tanto, son principios, son bases sustentables que nosotros queremos hacer. Hoy en día en el mercado no existe esta certificación. Entonces, a pesar que tengamos el objetivo, ¿cierto?, de poder maximizar esto, hoy en día no existe un mecanismo claro, transparente, que pueda ser certificado. Otro de los proyectos que justamente estamos invirtiendo es la ley REP. La ley REP es un proceso de responsabilidad extendida que está en Chile. Desde 2023 se empieza a regir. También está en México, donde también en principio lo que se hace como concepto es que cuando nosotros compremos un producto, el reciclaje de ese último producto y el deshacerse de ese último producto esté incluido dentro del precio. En el caso particular, nosotros hemos trabajado con los neumáticos. Chile ha determinado que la ley REP va a comenzar con las baterías de plomo litio, plomo ácido, perdón, lo que es neumático fuera de uso, envases y embalajes, aparatos electrónicos. Entonces, se va a comenzar con ciertos ítems. ¿Ya? Nosotros aquí, en este proyecto, lo que hemos hecho es invertir en una planta que recicla los neumáticos fuera de uso. Pero ahora, conceptualmente, esto tiene un grande desafío en lo que es el centro de acopio, lo que es la ingeniería inversa, la logística inversa que esto implica. Hoy en día Chile lo que está haciendo para poder solucionar esta problemática es que cuando un usuario va al lugar a cambiarse un neumático, la empresa que le vende el nuevo neumático tiene que hacerse cargo del antiguo. Esto suena bastante sencillo, pero implica que ahora esa persona, esa empresa que vende el servicio, ahora debe guardarlo y luego disponer de forma correcta de este neumático. Ya está contemplado que para el 2024 Chile, con las plantas que existen, no tiene capacidad para reciclar los montos que estamos hablando. Es tanto así que ya se genera alrededor de los 145.000 toneladas de neumáticos fuera de uso legales, fuera de uso de carretera, hoy en día en Chile, y ya para el 2024 ya no hay plantas suficientes para tratarlo. Entonces aquí volvemos al tema, ¿cómo combinamos la inversión con la sostenibilidad? Pero acá, en este proyecto en particular, nacen no desafíos, porque, como ustedes bien saben, es una solución eficiente pero no ideal, porque la pirólisis es un proceso de química inversa, por tanto vamos a generar del neumático el piroy, el acero y otros subproductos como gas, pero quedan contaminantes, se reducen, pero quedan. Entonces, cuando veíamos el titular del Economist, cuando va a salvar al planeta, no, pero va a ayudar. El otro tema que tienes cuando tienes desafíos como esta envergadura, que cuando estamos hablando de desafíos de 1 o 2 millones de dólares, el problema de certificar los protocolos es un gran desafío para empresas tan pequeñas porque tienen pocas personas y poco protocolo. En este proyecto en particular también se agrega el desafío que depende del pago. ¿Y aquí a qué nos referimos? Hay ciertos ítems que cuando tú lo recicles te pagan. No sé, si usted en Europa, usted cuando entrega una botella le pagan un dinero a ustedes por llevar su botella. En el neumático uno debe cobrar. Es decir, para lograr ser rentable esta inversión, aproximadamente 50% del ingreso, entre 40 y 50%, viene por el costo de recolección que debe cobrarse a la persona que trae este material. Pero luego recupera otras inversiones por la venta de los subproductos. Entonces es un desafío a pequeña escala. En el caso de Friosan es un proyecto de gran escala donde podemos tener toda la certificación necesaria, pero claro, cuando hablamos de neumáticos fuera de uso, de donde trabajan 10 personas en una planta, claro, hacer todos estos protocolos es muy desafiante. Finalmente, el proyecto de Green Corporate Venturing es un proyecto que tiene la envergadura de poder reunir compañías sustentables que requieren de algo junto con los Venture Capital. A través de una sociedad de insignia junto con Social Lab,
se ha materializado un proceso continuo donde las compañías sustentables hacen una demanda de una necesidad. Entonces, como mencionamos, por ejemplo, Unilever necesita hacer algo con su envase. En Chile, por ejemplo, hay campañas de Soprole en la televisión para reciclar tus envases. Entonces, hay una necesidad, hay un desafío. Pero no necesariamente esta empresa, a pesar que tenga las buenas intenciones, tiene la solución. Entonces, a través de este fondo, nosotros lo que estamos haciendo es evaluar y reunir estas necesidades de la empresa con las startups que pueden dar solución. Entonces, es solucionar las grandes necesidades que las empresas tienen a través de ideas y conceptos que los startups hoy en día tienen. Un caso ejemplo, por ejemplo, Walmart. Walmart, ¿cierto? Como ustedes conocen, es una empresa bastante grande en el mundo que vende alimentos. Pero se dio cuenta que en su cadena logística aproximadamente el 50% de los alimentos se pierden. Esto a nivel mundial es un gran desafío porque tenemos gente que muere de hambre y al mismo tiempo a nivel de mundo tenemos una parte importante de la comida que se bota. Ahora, dentro de esta cadena, Walmart al punto final, al cliente final, se estima que pierde alrededor del 20% de esa comida que no la puede vender, que no cumple el protocolo o no es comprado. Y cuando menciono esto, ¿a qué me refiero? Una parte se pierde en la granja, porque no se cosecha o porque no se retira o porque la zanahoria tiene doble punta o no hay una demanda por ese producto, la manzana no es bella. Pero una vez que es procesada y llega al punto de venta, esta tiene que cumplir otro ciclo, que la gente quiera comprarlo dentro de un periodo de tiempo que está determinado. Entonces aquí entra un nuevo ciclo de desperdicios que Walmart tiene que hacerse caso. Entonces, ante esta necesidad, uno de nuestros primeros proyectos es con GoodMeal. GoodMeal es una startup que está expandiéndose en toda Latinoamérica actualmente, que hace el proceso de liquidación. Y por tanto, a través de una marca de un tercero, porque no quieres desafiar la marca Walmart cuando tú vayas a comprar, utiliza los últimos espacios de tiempo que son razonables para el consumo en un proceso de liquidación. Un ejemplo de esto, por ejemplo, cafeterías o restaurantes cuando van a cerrar el día y tienen sobras de comida, en vez de botarlo a la basura, esta la liquidan a través de su plataforma y por lo tanto una persona puede comprar comida no sabiendo qué comida va a llegar a su hogar durante ese día. Entonces, ayudamos al medio ambiente utilizando esta comida, ¿cierto? Al mismo tiempo, GoodMeal lo que produce hace una inversión, conecta las partes y por ende procede, ¿cierto?, a la combinación entre inversión y la sustentabilidad que tanto nos desafía. Pero esto no está libre de desafío, porque el greenwash, como mencionaba María Ignacia al principio, es una gran problemática. ¿Cuántas de estas empresas realmente dicen algo y realmente lo hacen? Hoy en día estamos llenos de grandes empresas que tienen manuales, que están llenos de protocolos, llenos de intencionalidad, pero en la práctica no lo están haciendo, no hay un esfuerzo por detrás y solamente es una intencionalidad. Recuerden, por ejemplo, lo que mencionamos antes, el PRI son principios de responsabilidad de inversión, son guías, pero no son certificados. En el caso de lo que estamos hablando de los certificados LEED, son certificados por punto. Entonces, hoy en día no hemos encontrado en el mercado grandes empresas que mencionaban que ayudaban al medio ambiente cuando realmente no hacían este desafío o estaban haciendo cosas a mal haber. Por otro lado, otro de los desafíos que nos planteamos en este tipo de fondos es cuando tú tienes una empresa grande como Walmart y una empresa pequeña naciente como GoodMeal, ¿cómo mantener la ventaja competitiva? Porque claro, que no se ha adquirido luego por Walmart o no se ha copiado o no se ha desafiado dentro de este proceso, porque la envergadura de estas dos son completamente distintas. Entonces, esto es una problemática que se debe trabajar entre las partes, acordando protocolos y acordando cada uno de los puntos que nosotros podemos ayudar al medio ambiente, pero por supuesto ayudando a la inversión. Hay muchos medioambientistas que no les gusta la parte de inversión, pero es la única forma
que personalmente he logrado que el cambio de filosofía sea sustentable en el tiempo. Si no, se quedan en buenas intenciones y por ende no se pueden desarrollar en largo plazo. Hoy en día, a través cuando se cambia la lógica y cuando cambiamos este protocolo normal y damos soluciones nuevas y son rentables para empresas grandes como Worldmac u otras tantas, estas se quedan en el tiempo y son desafíos que se perduran en el tiempo. Las buenas intenciones muchas veces se las lleva el viento y por tanto es así que tenemos que tomar cada uno de estos desafíos en el día a día, dado que los protocolos existen, pero el cómo aplicarlo es un mundo completamente distinto que nos tenemos que enfrentar en cada uno de nosotros. Yo con eso termino mi exposición y súper encantado de poder debatir cada uno porque he expuesto varios casos que hemos realizado en el pasado. Ahí sí, gracias, Cristian, por esta presentación, súper interesante. Hay algunas preguntas ya en el chat, tanto para la presentación de María Ignacio como para la tuya. Jiménez, si tú las tienes por ahí, para que las podamos leer y las Sí, puedan contestar los expertos. hay dos preguntas que son de Sebastián Antimán. Una es si existe algún blockchain o criptomoneda que operen fintech que realicen inversiones de impacto sostenible. Esa es una. Y la otra es si existen tesis de inversión para ciertas industrias. Eso fue al finalizar la presentación de María Ignacia. Ya, pues me hago cargo entonces. Bueno, yo no soy tan experta en el tema de blockchain, pero sí he escuchado, he visto que puede aportar mucho justamente en lo que es la data ESG, en la estructuración, en la trazabilidad de los datos ESG. Así que por ahí también hay harto que investigar. Yo creo que si le gusta el tema, se puede meter. Y como te digo, yo no soy experta, pero sí he visto que hay harto pasando en ese ámbito. A nivel de fintech, yo dentro de lo que es el caso local, creo que Fintual, digamos, por nombrar una, fue como bien precursora en preguntarle a los clientes si les interesaba invertir con atributos ESG y dentro de los portafolios que ellos ofrecen, ofrecer como productos con atributos de sostenibilidad. Así que sí, hay cosas por ahí. Y la otra pregunta era sobre tesis de inversión, ¿no? Ahora la estoy buscando. Sí, era si existen tesis de inversión para ciertas industrias. No se especificaba cuáles eran las otras industrias. Sí, bueno, a ver, Cristiana ahí mencionó, varios proyectos específicos. Yo creo que uno de los temas que más se ha posicionado es lo que tiene que ver con cambio climático y la transición a economías bajas en carbono. Y ahí todo el mundo de la generación a carbón y de la industria petrolera, ¿no? Del oil and gas, está con una tesis de inversión que apunta, digamos, a que estaba medio obsoleta, ¿no? Que sus activos, que su valor se basa en activos que están obsoletos en esta mirada de transición. Obviamente con contextos de la guerra y todo, la coyuntura es algo que se pondera día a día. Pero claro, si pensamos en el largo plazo, en la transición, en que tienen que haber un alza de lo que son los precios del carbono, sí son industrias que van a atravesar dificultades. Entonces, sí, como las distintas industrias tienen miradas desde el punto de vista ESG, obviamente podemos ir ahondando mucho, pero no sé si hay algo más específico que quería Sebastián. Tal vez Cristian podría también comentar su experiencia, él como inversionista, cuáles son los elementos previos, el análisis previo que se hace a la hora de poder invertir en una iniciativa. Sí, justamente uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos al momento de invertir es la combinación entre inversión y sostenibilidad, porque todos los papers que he escrito hablan sobre normalmente, no veo todo, pero normalmente muchos autores se dedican a cuáles son las problemáticas que hoy en día hay en el medio ambiente.
Las tesis de inversiones son muy acotadas normalmente a situaciones puntuales, por ejemplo, el frigorífico. ¿Cómo podemos aplicar realmente un cambio tecnológico para poder solucionar un problema? Y eso es un proceso continuo que estamos viendo. A todos los estudiosos que están acá, lo que nos ayuda a nosotros es la orientación de todas esas tesis, refiriéndose a dónde poder marcar más la pauta al momento de inversión. Eso ayudaría mucho. Hay muchas tesis que están más planteadas de puntos más formales, por ejemplo, cómo ayudaría a reducir el amoníaco en este tema, cómo ayudaría el medio ambiente, la logística, la optimización de la logística y tantos otros desafíos que hoy en día están. Pero hoy en día no hay nada que recopile un todo. Gracias, Cristian. Vemos que tenemos varios representantes de universidades latinoamericanas, de Paraguay, de Perú, de Panamá. No sé si alguno de ustedes quiere comentar, hacer alguna pregunta a los expertos o comentar cómo están viviendo sus ecosistemas estos temas en sus países. Buen día. Hola, Mi nombre es Francisco. Francisco Cedeño de Panamá. Yo tengo un estudio que hicimos con una materia de maestría acerca de la cuantificación del carbono que atrapan los manglares en las costas. Como Panamá tiene mucha área de costa, nos enfocamos básicamente como en un área que es la Pacífico Oriental, que es más o menos 25% del total de la costa. Y solamente esa área, si atrapara el carbón y se cotizara en el mercado internacional de carbón, representaría más o menos $1.000 millones. Entonces, lo que le proponemos con ese estudio al gobierno es que se activen en ese aspecto y comiencen a generar fondos para cuando el cambio climático y la subida del nivel del mar avance, podamos reubicar las ciudades que están en esa costa y después poder replicar ese estudio en el otro 75% de costa que nos queda. Gracias, Francisco. Bueno, abordaste un punto importante, que es el tema del rol del Estado, del sector público, como ente regulador, como finalmente desde donde pueden hacer muchas de estas iniciativas en términos de impulsar el sector. Guillermo de Paraguay nos comenta que es muy poco lo que se está haciendo allá, aún falta mayor divulgación sobre el tema y a fin de lograr una regularización necesaria. Y Sebastián Antimán pregunta si existen iniciativas que fomenten la creación de startups con impacto. Cristian, creo que tú comentaste algo de eso también. Sí, justamente hay que orientar acá, hay muchos startups dando vuelta, muchas ideas muy buenas, nos llegan continuamente, y justamente lo que nosotros hacemos es plantear startups que puedan solucionar un desafío particular que alguna empresa, en este caso, ya se encuentre bajo necesidad. Por ejemplo, por dar un caso ejemplo, con todas las empresas públicas hoy en día teniendo que firmar documentos de ESG, muchos se han comprometido a reducir su huella hídrica. Pero como su expertise no es reducción de huella hídrica, porque su expertise puede ser transporte, puede ser cualquier otro tema, justamente nosotros en el fondo lo que estamos haciendo es reunir startups que puedan hacer esto a través de concurso y puedo unir las partes de los startups que tienen esa idea, que tienen ese desafío, esa solución, con las grandes empresas que necesitan este desafío. Puede ser solucionado como bajar la huella hídrica, ahí hay nano burbujas que reduce el tema agrícola a 25% del uso de agua, pero no es aplicable para todo. Hay temas de restricciones legales, en qué cosas se puede hacer o no. Por ejemplo, dentro de los bonos verdes que se mencionaba antes, una grandes problemáticas que hay dentro de los bonos verdes cuando nos hemos tratado de emitir es que tienes que tener a largo plazo el compromiso de no corte. Entonces tienes que entrar a comprar o tienes que entrar a trabajar con diferentes grupos indígenas o diferentes empresas que ese lugar que absorbe CO2 va a estar en largo plazo. Y ese compromiso, la realidad, que es más fácil decirlo que hacerlo.
Nadie quiere firmar por la cantidad de hectáreas que estamos hablando, ese compromiso de no corte. Entonces, claro, nos encontramos con diferentes tipos de desafíos en el tema burocrático, donde, claro, nadie quiere firmar que un parque no va a ser cortado ni podado en mucho tiempo. Oye, yo para complementar la respuesta a Sebastián de si existen iniciativas que fomenten la creación de startups con impacto, yo creo que sí. O sea, hoy en día este tema ya ha cobrado como un poco el espacio y han surgido, tanto como presentó Cristian, iniciativas desde las empresas, que era lo que les trataba de comentar, ¿no? Las empresas, como han adquirido estos compromisos en materia de sostenibilidad, necesitan partners, necesitan socios, y ahí entra todo este mundo del corporate venturing, de procesos de innovación abierta para establecer alianzas, socios de negocios, socios estratégicos, digamos, que ayuden a la transición sostenible, y también a nivel de sus proveedores, el proceso es más limpio. Y también, como les comenté, toda esta oportunidad, digamos, de cooperación, de colaboración. Hay un montón de convocatorias que parten desde organismos multilaterales. Está el Banco Interamericano del Desarrollo, que tiene una iniciativa del BID Lab, que está con varias convocatorias con ejes temáticos, digamos, en materias sobre todo ambientales, pero también algunas con foco social, si al final están súper interdependientes, ¿no? Entonces sí, hay hoy en día como hartas cosas pasando, como harto de ir cuajando, de ir profundizando este ecosistema y reunir las puntas. Y sí, creo que estamos en un momento bien interesante, que se están dando hartas cosas. Inversiones de tokens en el metaverso. Me declaro incompetente, ¿no? Cristian, no sé si tú Sí, manejas el tema. Sí, pero no, a ver, disculpen, quizás pueden explicar un poco más, porque claro, en el contexto de sustentabilidad, no sé, quizás están hablando del consumo eléctrico, que implica los tokens, Bitcoin, criptomoneda, eso ha sido un gran desafío. No sé si pueden explicar un poco más, porque los NFT y el metaverso tienen una problemática energética dentro del tema sustentable, porque el alto Hola, consumo de energía. bueno, yo hice esa pregunta, la buenos días, y súper interesante la charla. Me gustaría saber, dentro de este contexto que ahora está entrando harto de moda el metaverso, blockchain, todo este tipo de tecnologías que tienen que ver con las finanzas también, si para proyectos que están verdes, por ejemplo, que usen Metadata, por ejemplo, un modelo BIM, que se pueda modelar y alguien quiera hacer inversiones porque este proyecto es sostenible, pero quizás no cumple las tesis de rentabilidad que tienen quizás otras instituciones financieras, generar esta tokenización y que inversionistas que a lo mejor les guste este tipo de cosas puedan invertir. ¿Conocen alguna tecnología o algo que esté en esa línea más o menos? Sí, hoy en día existe en la tokenización de startups, existen de temas verdes. La verdad que dentro de lo que es las tecnologías que mencionas tú, por ejemplo, se ha avanzado mucho en lo uso particularmente de información cruzada, porque como hoy en día nos enfrentamos a un desafío que lo que tú dices debe estar confirmado, porque tenemos grandes greenwasher. Greenwasher entendamos que es gente que dice que son verdes, pero realmente no lo son. Entonces, todo este tipo de tecnología ayuda a que podamos confirmar que realmente crucemos base de datos y avancemos. En el tema de, por ejemplo, NFT, sí, hay varias cosas, pero la verdad que dentro de sustentabilidad se ha orientado más que nada en unir la punta entre el inversionista y la inversión. En esa punta ha habido varias cosas fintech que unen esas dos partes. Ahí ha habido varias startups que están trabajando. Pero en el metaverso yo no he visto nada. Bueno, muchas gracias. Para complementar esta pregunta de si existen iniciativas que fomenten la creación de startups de impacto, bueno, hay, como decía María Ignacia y Cristian, hay una serie de programas, tanto de Corfo como de empresas, que, como decía Cristian, que están levantando iniciativas de startups que busquen dar solución a temas medioambientales, a desafíos puntuales. Entonces hay que estar muy atento con lo que está sucediendo en el ecosistema. Corfo yo creo que es un muy buen también actor protagónico de nuestro ecosistema, y ellos están desarrollando esta línea de inversión sostenible por un lado y de negocios verdes por otro, en el mismo contexto, está muy fuerte en ello, y por algo ellos también decidieron apoyar esta iniciativa que tenía que ver con desarrollo de emprendimientos tecnológicos y negocios verdes y economía circular. Así es que
Eso para el contexto, y les agradecemos muchísimo su participación en este último taller. Quiero compartir con ustedes yo les decía que estamos organizando ya en las próximas 2-3 semanas, vamos a realizar un encuentro presencial en el Museo Mavi, en el Museo de Artes Visuales Mavi en Las Tarrias, en Santiago. Es una actividad gratuita, pero con cupos limitados, así que les recomendamos a los que están interesados en participar, inscribirse. Ahí está el sitio, yo también lo puse en el chat. Es un espacio donde se van a reunir emprendedores o personas que quieren emprender con inversionistas, con expertos del sector público también, y vamos a seguir conversando estos temas, conociendo experiencias, analizando cuáles son los desafíos y las oportunidades que nos ofrece el desarrollo de emprendimientos tecnológicos con esta mirada. Así que les agradecemos mucho su participación, a los que se conectaron. Muchísimas gracias, por supuesto, a María Ignacia y a Cristian, por estas presentaciones muy interesantes que yo creo que nos abren posibilidades, nos abren caminos de seguir trabajando y explorando. Así que tengan un muy buen resto de jornada y muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Que estén muy bien. Muy amables, buen día, gracias. Muchas gracias.